creador de todo lo que existe, Señor. Gracias. Muchas gracias porque nuevamente nos concedes el privilegio y la oportunidad de, Señor, estar en este tiempo de mucho provecho. Rogamos que tanto nuestro hermano Pastor Rubén, Señor, como catedrático, y nosotros como, Señor, alumnos, podamos, Señor amado, encontrar el punto de equilibrio bajo la guía y la dirección de tu Santo Espíritu. Rogamos que este tiempo, Señor amado, sea de mucho provecho, de mucha ayuda, Señor, porque necesitamos cada día prepararnos, necesitamos cada día avanzar, necesitamos cada día, Señor amado, tener en cuenta que tú, Señor amado, nos llamas, nos capacitas y nos envías. Muchas gracias. Que este tiempo sea de mucho provecho. Rogamos por hermano Tulio, Señor, que va de camino y que va conduciendo. Guárdale en todo momento y que él pueda, Señor amado, llegar hasta su hogar y poder estar ya en la comodidad de su hogar, listo también para recibir esta enseñanza. En el nombre de Jesús dejamos todo en tus benditas manos y que seas tú, Señor, guiándonos bajo tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno ver a los hermanos y ya, como les mencioné, ahora estamos en la última clase y gracias a Dios, ¿verdad? Ya estamos en el último tema también, ¿verdad? De poder eh, estar concluyendo ya con el temario también de la clase. Entonces es bueno llegar hasta esta parte, ¿verdad? Ya hicimos eh, dos clases acerca de observación y ya hicimos dos clases acerca de interpretación. Y ahora, a ver, estamos terminando la segunda clase de la parte de aplicación. Entonces, eso es muy bueno poder llegar hasta esta parte y terminar, ¿verdad? Lo que es el contenido. Hoy vamos a ver algunas cosas generales así y con el compromiso de que mañana les vamos a informar ahí a través a través del chat cómo sería, cuál sería la parte final, ¿verdad? Cuándo sería la evaluación y si hay espacio todavía, vamos a hacer una práctica en una clase, vamos a agarrar un pasaje y vamos a hacer todo el método inductivo. Eh, la primera observación, interpretación y aplicación en un solo, en una sola línea, ¿verdad? De tiempo, 60 minutos ahí, y va a ser una práctica. Entonces, ya tenemos, el material nos da esa facilidad y la sugerencia también. Entonces, de poder hacerlo como práctica para el examen, en este caso, ¿verdad? Entonces, ya le vamos a, posiblemente mañana, les vamos a dar cómo serían las fechas al respecto. Bueno, entonces estamos ya en nuestra clase, método del estudio bíblico. Es la clase ya número 11. Creo que no le cambié aquí. Vamos a ver si está cambiado. Creo que solo le cambié al otro lado. Ah, sí. Dejando que la Biblia nos enseñe. Entonces, ahí están los puntos. Recuerden, si alguien está pendiente de tareas, envíelas, por favor, y les vamos a estar sumando a sus notas, ¿verdad? Eh, eh, las lecturas, los resúmenes, ahí vamos, ya casi todos la tienen lista. Las tareas, hay algunas que están pendientes, así que las pueden estar enviando ahí, por favor. Ajá. La pregunta, esta es la pregunta del millón. ¿La Biblia tiene contradicciones?
Y esta es la respuesta, esta es la respuesta que encontramos. Yo esto lo encontramos, yo serví a la clase eh, bueno, serví la clase de apologética. Entonces, en esa clase de apologética nos decía, nos daban esto, ¿verdad? Si la Biblia tuviera errores, demostraría que no es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay errores. Y hay un video que anda ahí por las redes que dice ahora, hay un arco iris, hay las conexiones que tiene la Biblia, ¿verdad? Más de 63.000 conexiones entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. O sea, que en el Nuevo Testamento se menciona un versículo del Antiguo Testamento y un versículo del Antiguo Testamento se menciona en otro pasaje. Entonces hay 63.000 conexiones. Y ahí tienen el listado de cuál versículo está en cuál. Y ahí, verá, muy, muy bonito esa parte. Pero ninguna de ellas se equivoca, aunque fue escrita por 40 personas, fue escrita en 3 idiomas, fue escrita en 3 continentes diferentes y fue escrita en aproximadamente 1500 años, algo así. Entonces, pero no hay errores, no hay errores. ¿Qué nos demuestra esto? Que la Biblia es la palabra de Dios y que es correcta y es exacta y no hay ninguna contradicción, por lo menos en los idiomas originales. En el idioma original no hay ninguna contradicción. A veces ya después es que se pudieron haber encontrado ahora algunos manuscritos con algunas añadiduras o con algunas letras agregadas, plurales o algo así, todo eso, pero esos eran, eh, se cataloga como error de copia, que obviamente no había imprenta y le agregan ahí un plural o le agregan algo ahí, pero no es que hay errores en la doctrina fundamental, no. Entonces, toda la doctrina fundamental está bien y no hay ninguna contradicción. Pero, entonces, ¿cómo podemos decir, verdad? Porque la gente dice, normalmente, ¿verdad? Cuando uno de los jóvenes llega a la universidad, se topa de frente con un maestro que es ateo y lo primero que dice, la Biblia tiene errores. Entonces, la pregunta que debe de surgir de nosotros para nuestros alumnos, nuestros miembros de la iglesia, es, de verdad, ¿cuál? Y ahí nos metemos en una gran dificultad, ¿verdad? Porque algunos van a saber y otros no van a saber, ¿verdad? No, es que a mí me dijeron. Y ese es casi siempre, ¿verdad? La respuesta de ellos. Es que a mí me dijeron una persona que tenía errores. Ajá, ¿cuál? ¿Cuáles? Listo. Entonces, pero si nosotros hacemos una correcta investigación y una investigación más profunda, vamos a encontrar que no hay errores, sino que la Biblia se complementa, se complementa. Nos decía un maestro, ante una aparente contradicción, es una rotunda complementación. No es que se contradice, sino que es que se complementa. Y aquí vamos a la parte de la hermenéutica. Ahora tenemos que saber eh, para quién fue dicho, por quién fue dicho y en qué contexto. Ahora, sí, estaban en el tiempo de la ley. Ajá, fue escrito y fue dada esta orden con este propósito. Pero ya después, en el periodo de la gracia, se cambia. ¿Por qué? Porque antes era por la ley y ahora es por la gracia. Entonces, eso tenemos nosotros también que tenerlo en cuenta, ahora que eso cambia. Es un ejemplo muy claro de eso, algo que cambia, es el tema de la dieta. Si ustedes se fijan, ¿cuál era la dieta en el principio? Adán y Eva. Todo eran vegetales. Estaba prohibido ahora cuando estaban en el Edén, todos comían vegetales, todos comían frutas, todos comían verduras y todo lo demás. ¿Por qué? Come lo que está en el huerto. Y ya después cuando salen es que ahí se les permite
eh, cambiar su dieta. Y después se le va diciendo, ah, de tal animal sí puedes comer, pero este tipo de animal no puedes comer. Pero entonces ya había dicho que primero solo frutas y verduras y ahora cambia. Pero llegamos a Hechos 10 con Cornelio y ¿qué le dice Dios a Pedro? No hay nada inmundo, todo es correcto, ¿verdad? Y ya después Pablo dice, bueno, ¿por qué? Porque con Pablo sucede otra cosa, ¿verdad? Había comida que era carne que era sacrificada a los ídolos, que pongamos que la libra valía 20 lempiras, porque era carne sacrificada a los ídolos. Pero carne que no era sacrificada a los ídolos, la misma carne, en vez de valer 20, valía 200. Entonces una persona dice, ¿qué es el ídolo? No es nada. ¿Qué es un tipo de comida diferente que le hicieron este proceso y todo? ¿Qué es eso? Nada. Los ídolos son nada. Entonces, yo puedo comer la carne de 20 lempiras, la libra, porque la otra vale 200, es muy cara y ahorita con que ha subido todo es más caro todavía. Entonces, pero Pablo dice, ¿verdad? Por la conciencia. Si eso es ocasión de caer para alguien, no lo haga, no lo coma. Pero si usted tiene su conciencia tranquila, listo, puede hacerlo, ¿verdad? Puede comer. Entonces, ahí dice que nadie lo juzgue por comida o por fiesta o por otra cosa, por los días. Entonces, ¿por qué? Todo lo ha creado Dios. Entonces, obviamente, ¿verdad? Hay algunas cosas que nos van a hacer más mal, ¿verdad? Un amigo me decía de Tegu, ¿verdad? Yo no puedo decir, Dios, que te pido por esta comida que me haga bien al estómago, y es una comida de la calle ahí con toda la grasa y rica ahí, que uno la mira todo, pero no, obviamente si uno sabe dónde la está comiendo y la está viendo cómo la cocinan, no puede decir que Dios le haga bien a su estómago, que la comida de la calle le haga bien, ¿verdad? No, uno tiene que saber, ¿verdad? También qué cosas, en qué contexto comer también, ¿verdad? Para que cuidar su templo también del espíritu que le dio Dios. Entonces, ese es un ejemplo con respecto a cómo va cambiando la orden, ¿verdad? Pero hay otro ejemplo. Vamos a leer dos personas que nos, bueno, tres personas. Una que nos lea Mateo 20, 29 al 30. Otra persona que nos lea Marcos 10, 46. Y otra persona que nos lea Lucas 18 del 35 al 38. ¿Quién tiene Mateo 20, 29 al 30? ¿Puede habilitar su micrófono? Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. 29 y 30, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí vamos a ver dos cosas. ¿Qué dice el versículo? ¿Iban saliendo de qué ciudad? De Jericó. De Jericó. Estaban ¿Cuántos ciegos? dos. Dos. Vamos a leer qué dice Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. El 47 también, por favor. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ajá. ¿Cuántos ciegos mencionan aquí? Uno. Pero en Mateo dice que habían dos. Vamos a ver ahora qué dice Lucas 18 del 35 al 38. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó,
Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Turén. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ajá. ¿Cuál es el detalle que está en Lucas? Dice, acercándose Jesús a Jericó. Pero en Mateo dice que iba saliendo. En Marcos dice que iba saliendo. Entonces, ¿está mala la Biblia? En Mateo dice que eran dos ciegos. En Marcos dice que solo era uno y se llamaba Bartimeo. En Lucas dice que solo era uno. Entonces, está mala la Biblia. Ya no puedo, se me cayó la teología ya. No. Aquí debemos entender, primero, hay errores por contexto o que no son errores, sino que son apreciaciones. Primero, si habían dos, pudo haber solo uno y uno de ellos se llamaba Bartimeo. ¿Hay algún problema en eso? No. Y el libro nos ponía un ejemplo, ¿verdad? Yo estoy platicando en una esquina con un doctor y con el pastor. Ujú. Entonces, listo, estoy platicando con ellos, tengo una buena plática con el pastor y con el doctor. Después me voy y me encuentro a uno de ustedes. Hey, hermano, ¿dónde viene? Ah, fíjate que estaba platicando con el pastor. Ah, ya, qué bueno, listo, nos vemos. Y después me encuentro con otro de ustedes y me dice, hey, hermano, ¿dónde estaba? Ah, no, fíjese que primero estaba platicando con el doctor y después platicé con el hermano tal. Pero a uno le dije que platiqué con el pastor y a otro le dije que platiqué con el doctor. Pero originalmente estaba con los dos, hablando con los dos. Entonces, ¿hay algún error de eso? No, Es que, solo es que, es que Mateo hablaba más y los otros hablaban menos. sí. Y el detalle ahí es que muchos dicen que el libro fuente era Marcos o otro evangelio que no tenemos. Entonces ahí ya nos agregan otra cosa y se nos va la mente. Entonces, Otro ejemplo, pastor, que ajá, y ahorita, esté usted hablando con el doctor y con el pastor Elmer, ajá, y pase yo, pero yo solo lo vi platicando con el doctor, pero vino el hermano correcto. David, y cuando el hermano David pasó, estaba el doctor y estaba el pastor Elmer también. Sí, sí. Y aquí tenemos que tener cuidado con los evangelios, porque se le llama evangelios sinópticos. Y eh, los cuatro evangelios apuntan a Jesús de diferentes puntos de vista. Es lo que el pastor él me lo mencionó en alguna oportunidad, ¿verdad? Es como estar en un semáforo, y cada quien está viendo de una esquina diferente y está viendo al semáforo, cuando estaban los semáforos en el centro, ¿verdad? Y está viendo un accidente. Entonces, uno mira desde una perspectiva aquí, y otro mira desde otra perspectiva de la otra calle aquí, y otro mira de la otra perspectiva aquí, y otro mira de la otra perspectiva acá. Entonces son cuatro puntos de vista diferentes, pero acerca de la misma situación. Entonces, uno de ellos va a tener una percepción diferente que el otro. Entonces, pero al final es de la misma situación. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Bueno, Mateo está escribiéndole a los judíos y está mostrando a Jesús como el rey de los judíos. Por eso empieza como una genealogía, porque era el rey, tenía que reclamar el trono de David. Marcos está hablando a los romanos, está presentando a Jesús como el siervo de Dios, el siervo sufriente. Entonces, mira otra perspectiva. Lucas está hablando de Jesús a los griegos y está mostrando a Jesús como el Hijo de Dios, porque ellos decían que, a los griegos creían que habían muchos dioses,
pero hay un solo Dios que se vino a la tierra y convirtió, y era 100% hombre y 100% Dios. Entonces ahí está Lucas. Y Lucas, la genealogía de Lucas empieza desde Adán, mostrando que toda una misma descendencia. Entonces, y Juan muestra a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, y esa está escrita para todas las personas, para todas las personas. Entonces, aquí lo que tenemos que ver, ¿verdad? Es quién está escribiendo, a qué grupo está escribiendo y en qué contexto, ¿verdad? Y después allí ver la complementación, ver la complementación. Entonces, bueno, ahora ya arreglamos el punto de dos ciegos y un ciego. Pero ahora, ¿qué pasa con Jericó? ¿Iba entrando o iba saliendo? ¿Qué piensan? Marcos menciona que llegaron a Jericó y luego salieron, ambas cosas, dice. Ujú. Y Lucas dice que acercándose Jesús a Jericó. Entonces, ¿cómo lo vemos? No hay una, partimos del punto de que es una Biblia y que no tiene errores. Esa doctrina se llama la inerrancia bíblica de la Biblia, ¿verdad? Que no tiene errores, porque Dios no tiene errores. Entonces, ¿cómo podemos investigar ahora al respecto de esto? Bueno, sencillo. Si nosotros investigamos bien, eh, había dos Jericó, Jericó vieja y Jericó nueva. Entonces, es así como Lima. ¿Han ido ustedes a Lima? Está Lima vieja y la divide del puente y Lima nueva. Entonces, uno de los apóstoles estaba, ve a Jesús saliendo de Lima nueva y entrando a Lima vieja. Y otro ve a Jesús saliendo de Lima vieja y listo. Entonces, o acercándose a Lima nueva. Entonces, ¿hay alguna dificultad ahí? No. Ah, pero es un error, hombre. No, es cuestión de investigar un poco, de tener el contexto original y ver la historia bíblica y que no hay errores, no hay errores. Entonces, ay, bueno, puedo dormir tranquilo porque sí, ya resolvimos ese error, ¿verdad? Pero, ay, ahora hay otro más difícil. Una persona que lea Hechos 9:7 y Hechos 22:9. Hechos 9:7. La conversión de Pablo, de Saulo. Hechos Hechos 9, 9:7. Hechos 9:7 dice la palabra del Señor, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Recuerden que estamos en la conversión de Saulo. Ahora, cuando Saulo cuenta su testimonio, Pablo cuenta su testimonio en Hechos 22:9, sucede algo. ¿Quién lo tiene allí? Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Pero 22:9 dice que sí la oyeron. Ve, en el 9 dice que sí la oyeron y en el 22 dice que no le entendieron. Entonces, ¿escucharon o no escucharon? Y ahí tenemos que ir a el idioma original, ¿verdad? Hay una diferencia entre oír y entender. Unos entendieron la voz, oyeron la voz, y eso es en 9:7. Oyeron la voz, pero en el 22:9 dice, aunque oyeron, no entendieron. O como era algo que no entendían, entonces ellos, dice, a saber qué será ese sonido. Entonces, ¿hay alguna dificultad ahí? ¿Hay una contradicción ahí? No, porque en el idioma original, la palabra que a nosotros se traduce como oír o escuchar es diferente.
Entonces allí tenemos que ver el idioma original en que fue escrito, ¿verdad? A veces la traducción es que para dar una correcta interpretación o correcto sentido, lo traducen de cierta forma, pero el idioma original está diferente, ¿verdad? Y aquí va otro ejemplo, ¿verdad? Am, creo que es, vamos a ver, Santiago 1. Ajá. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, yo tengo que andar buscando las tentaciones para vencerlas. Ando buscando una tentación para vencer. No. ¿Por qué? Tentación y prueba eh, tienen una raíz similar. Entonces, cómo entendemos entonces cuál utilizar? ¿Cuándo utilizar tentación y cuándo utilizar prueba? Por el contexto. Entonces, eh, ¿qué es lo que se soporta? ¿Se soporta la prueba o se soporta la tentación? Se soporta la prueba. Ahora, vamos, eh, en el caso de Job, él sufrió, ¿verdad?, la pérdida de todo su ganado, sufrió la pérdida de su familia, sufrió la pérdida de su salud y todo eso. Sufrió la prueba que se podía convertir en tentación si él llegaba a pecar, ¿verdad? Pudo estar cerca de haber caído en la tentación, pero la tentación es la previa al pecado. Entonces, ahí vamos a nuestro punto ahora. ¿Jesús fue tentado o fue probado? ¿Pecó entonces o no pecó? Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Jesús, al ser hijo de Dios y al ser Dios mismo, no podía pecar. No podía pensar cosas malas, no podía decir cosas malas y no podía hacer cosas malas. Entonces el diablo tenía y pensaba la remota idea de que podía hacer pecar a Jesús. Pero Jesús no pecó, ¿verdad? Jesús no pecó. Fue tentado, pero sin pecado. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que entender bien, ¿verdad? El tema de eh, el idioma original y ver y entender, ¿verdad? También todo el contexto de la Biblia. Y si algo, digamos, no, tal vez no lo entiendo bien, listo. Tengo que ver todo el contexto y ver qué es lo que significa en el idioma original y ahí decir, esto es. Y ahí hay otros ejemplos, ¿verdad? Donde con la parte histórica, porque muchos dicen, ¿verdad? Que tales nombres de las ciudades se han ido actualizando. En la antigüedad no era ese nombre, sino que fue hasta tal año que se le cambió. Listo, es cuestión de historia y cada cierto tiempo se iban actualizando los nombres porque fueron cambiando, fueron desapareciendo y todo, ¿verdad? Entonces, hoy hay ciudades que ya no se llaman igual como en la Biblia, sino que han cambiado el nombre. Entonces, se llamaría de otra forma. Y eso es lo que hacen los escritores, los copistas, y van actualizando el nombre. Eh, el estanque de Bethesda, dónde estaba, la puerta tal y todo eso. Entonces, ¿dónde estaba? Si ya no está, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue eso? Entonces, esas son cuestiones de historia y que eso uno lo va entendiendo hasta cuando va profundizando más y cuando va estudiando más, ¿verdad? Pero no hay contradicciones en la Biblia. Entonces podemos confiar en la Biblia y podemos confiar, ¿verdad?, en que Dios nos dejó lo que nosotros necesitábamos saber, ¿verdad?
Ay, no me voy a meter a otro punto, ¿verdad? Les hago la pregunta a ustedes. Habiliten ahí el micrófono quien quiera contestar. ¿Existen los extraterrestres? ¿Qué piensan? ¿Existen los extraterrestres? No, hermano, pero es que eso no está en la Biblia. Bueno, y yo les contesto así, ¿verdad? Yo creo que sí, Los ángeles, ajá, Pastor Elmer. yo creo que sí. ¿Los ángeles de dónde son? ¿Son de la tierra? No, son de otro mundo. Son Sí, son, extraterrestres. correcto, son fuera de la tierra. Ellos están en otro lugar. Hay lugares que no conocemos. Pablo dice que no sé si en el espíritu o no, pero él fue llevado hasta el tercer cielo. Entonces está fuera de la tierra. Entonces es extraterrestre, está afuera. Entonces, pero lo que no creemos son los hombrecitos verdes que andan en un platillo y todo. Pero, ¿saben qué dice Ezequiel? Que él tuvo una visión y había rueda sobre rueda. No, este Ezequiel ya me arruinó mi teología. No, entonces, qué pasa con Juan? Él tuvo una visión y que en la visión miraba como ¿qué dice? Como unas langostas que escupían, no sé si escupían fuego o algo así, pero que exterminaba la tierra. ¿Qué es lo que estaba viendo Juan? Estaba viendo los helicópteros, unos helicópteros Apaches que parecían así como ¿cómo se llama? Que le mencioné. Los animales esos, ah, ay, lo dije primero y ahorita se me fue la palabra otra vez. Ah, La langosta. pero ahí en la grabación va a quedar La la langosta palabra. no. Las langostas, correcto. Las langostas. Juan vio a las langostas y todo, que atacaban y todo. Entonces, era esa hora. Ay, hay una porción que dice que cuando Jesús regrese, todo ojo le verá. ¿Cómo hoy todo ojo le verá? Bueno, todos pudimos estar en alguna u otra forma al tanto o escuchamos o leímos acerca de la misión que hubo de Estados Unidos a dar la vuelta alrededor de la luna. Y cada quien en su contexto estaba o sabía que había un viaje espacial. Entonces ahora es mucho más fácil cuando Jesús regrese. Todo el mundo va a estar con sus teléfonos, va a estar viendo con la cámara, va a estar todo en satélite y todo ojo le verá. Hoy sí se puede cumplir. Entonces, estamos mucho más cerca de la venida de Cristo. Entonces, y hay cosas, ¿verdad? Que uno tiene que interpretarlas eh, conforme, ¿verdad? A la Biblia y decir, bueno, Dios no tiene errores y esto tiene que significar algo. Y yo tengo que ver el contexto original en que fue escrito y ahora el contexto actual, ¿verdad? Para decir, esta es la respuesta. Los dinosaurios, ¿existieron o no existieron? Sí, ¿por qué no? No, pero es que la Biblia no menciona la palabra dinosaurio. Bueno, la palabra dinosaurio fue una palabra inventada en 1800 y algo. Entonces, Mozart y Beethoven no conocieron los dinosaurios. ¿Por qué? Porque es una palabra nueva. Entonces, pero la Biblia sí menciona de grandes monstruos marinos y todos los animales fueron creados por Dios. Y antes todos se alimentaban de hierbas y listo. O sea, ¿hay algún problema? No. ¿Dónde se extinguieron? Se extinguieron en el diluvio. Sí, entonces, o así como otras especies se han extinguido a lo largo de los años. ¿Qué es lo que pasa en la Biblia? Bueno, ahora a cierto tipo de dinosaurio, la Biblia se los menciona como dragones. ¡Ah! Ay, los dinosaurios son los dragones entonces. Sí, pueden ser.
¿Por qué? Porque no existía esa palabra, entonces no se le llamaba de esa forma. Entonces, pero, ay, bueno, ¿qué pasa con esas teorías que dicen, ¿verdad? De las, eh, que había otra creación antes de Adán y Eva, como Lilith, no sé, algo así, han dicho, hasta le han puesto nombre y todo eso, a todo eso, que había una antediluviana, antes de la creación, había también otra creación, una raza diferente, los Nefilim, ahí se inventan nombres y todo eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Mateo 19:4, cuando Jesús habla eh, de la creación. Mateo 19:4 dice, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y en el otro versículo menciona a Adán y Eva. Eh, solo así. No, pero entonces ahí es ahí. No es que hubo, sí, no es ese versículo, perdón. Entonces, hay gente que dice, ¿verdad? No, pero es que pasaron miles de millones de años entre la teoría de la brecha, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Eh, ¿Por qué? Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí están los miles de millones de años. Y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 está la teoría de la brecha y ahí están los miles de millones de años y ahí está todas las cosas, los dinosaurios y todo están ahí. Eso es para intentar encajar la ciencia a la Biblia. Y es un error, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice ese versículo de Mateo? En el principio, o sea, en el comienzo de todo, Dios los creó, varón y hembra. O sea, estaba Adán y Eva en el principio. Listo. Eh, pero entonces, ¿cómo es que ahora hay la datación del carbono 14 y todo? Bueno, le voy a dejar ahí una página, a ver, se llama Respuestas en Génesis. La página está en español, algunos artículos, pero eh, el link está en inglés, ¿verdad? Answers and Genesis. Yo le voy a mandar ahí el link, acuérdenme, al terminar la clase, para que nosotros miremos que ese método de datación del carbono 14 tiene errores. Entonces, cosas que fueron enterradas hace 100 años y por el método del carbono 14 da miles de millones de años. Entonces, hay algo que ellos no lo han entendido, pero ellos se basan en eso para desacreditar la Biblia. Es decir, no, la Biblia está equivocada porque la Biblia dice que la Tierra tiene 7.000 años y eso es lo que creemos nosotros, ¿verdad? Como biblicistas. La Biblia tiene alrededor de 6.000, 7.000 años, pero no están esos miles de millones de años, ¿verdad? Y hay otros que utilizan, ¿verdad? No, pero es que como la Biblia dice que un año para Dios es como, un día es como 1.000 años y 1.000 años es como un día, entonces ahí están 7.000 años y después de ahí viene entonces serían como 14.000 años. No, siempre que desde el principio que cuando fue dado el libro de Génesis, que Moisés lo escribió, dijo, y fue la tarde y la mañana el día primero. Fue la tarde y la mañana el día segundo. Y siempre que se menciona la palabra día, eh, la perdí, en el hebreo, siempre habla de 24 horas, 24 horas. Entonces, no hay un error ahí, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, estudiarlo todo a la luz de la Biblia, todo el contexto de la Biblia y dar nuestra interpretación al respecto.
Hermano Edín, creo que tenía un comentario. Hermano, hay algunos pastores que se atreven a hablar del Génesis cero. Sí. No sé si usted de repente ha escuchado, ¿verdad? Del año del Génesis cero, que es partiendo de todo lo que está antes de lo que nosotros tenemos, que es el Génesis uno. Entonces, ya eso pues ya es otra situación que yo creo que no necesitamos meternos a ese tipo de asuntos, Sí. Y ¿verdad? yo lo tenía ese video para enviárselo y ver cuál era su reacción al respecto, ¿verdad? Pero ay, hay muchas cosas. Y ellos tienen una biblioteca en Guatemala donde hablan de todas esas cosas, ¿verdad? Todos Ujú. los sensacionalismos y todas las cosas ahí, los misterios y todas las cosas ahí, Sí, pero que al final uno dice, están inventando, están torciendo el texto y están agregándole más cosas a la Biblia que la Biblia no sí, dice, amén. ¿verdad? Entonces, ay, Amén. sí, es complicado. Yo Y la leí otra eso cosa, hermano, en así Cicero. rapidito es Sí. que hay muchas personas quejándose hoy día del mundo en el que vivimos, cómo está todo, la naturaleza tan distorsionada, todo está contrario a las leyes de la física que nuestro Señor Ujú. creó. El Señor nos dejó una creación perfecta, inclusive a nosotros. Yo no encuentro error alguno en el hecho de que el Señor nos creó a nosotros. Yo me paro enfrente al espejo y yo veo una creación perfecta, a excepción, hermano, de la condición espiritual del ser humano, ¿verdad? Que ese ya es el tema por el cual el ser humano pues nos desgastamos y nos morimos rápido por la cuestión del pecado. Claro, sí. Pero yo no encuentro falla, ¿verdad? En la creación tan maravillosa. Cuando yo veo la vegetación, nosotros aquí tenemos la oportunidad de contemplar cientos, miles de veces la vegetación, hermano, el crecimiento de las plantas, el fruto de las plantas y tantas cosas maravillosas que nosotros podríamos a cada instante, hermano, tener una palabra de gratitud en nuestros labios porque vemos, ¿verdad? En la misma creación cómo se mueve la mano poderosa de la Trinidad Santa de Dios, ¿verdad? Ujú. Así es. Y ahí solo nos queda a nosotros para decir, bueno, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Y ver todo, eh, la gloria de Dios en la creación y ver que de todos los planetas y todas las galaxias y todas las cosas que existen, ¿verdad? Dios decidió morir por nosotros, mandar a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Entonces, ese es un beneficio, ¿verdad? Que nosotros tenemos y que ahora tenemos que, al saber de eso, tenemos que compartirlo, ¿verdad? Con otras personas también y ser esos portadores, ¿verdad? De su conocimiento, ¿verdad? Y mencionarlo también a otras personas. Muy bien, hermanos. Perdón ahí que hicimos la introducción un poquito larga, pero ahí vamos, ¿verdad? Regresamos aquí ahorita. Recuerden el método inductivo: observación, interpretación y aplicación. Observación de los hechos en el contexto bíblico, interpretación para el principio, cuál es el tema, y la aplicación, que es la más importante, no la más importante, todas son importantes, pero el hecho de qué voy a hacer con lo que ahora ya sé. El principio que yo voy a aplicar en una situación parecida a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, la observación, hacer las preguntas, ¿verdad? ¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo, por qué? Y ahí en el contexto de teniendo en cuenta el contexto, ¿verdad? Tener en cuenta el contexto, tener en cuenta la estructura, tener en cuenta las preguntas claves y ahí mencionar cada una de ellas, ¿verdad? Eso lo aprendimos en la observación. Y ahora vamos a ver la aplicación. La interpretación era eso, sacar el tema principal y sacar ahí eh, qué es lo que dice, ¿verdad? Y ahora en la implicación, lo primero, ¿verdad? Aplicarlo a mi vida. Eso es lo que
al sacar el método inductivo, yo tengo que entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y después asegurarnos que estamos en el mismo contexto que el pasaje original, ¿verdad? Esto es lo que Dios quiere para mí. Y en la aplicación, miramos esta parte, ¿verdad? ¿Hay algún ejemplo que debo seguir? ¿Hay algún pecado que debo evitar? ¿Hay alguna promesa que puedo reclamar o apropiarnos? ¿Hay alguna oración que yo puedo repetir? ¿Hay algún mandato para obedecer? ¿Hay alguna condición que debo alcanzar? ¿Hay algún versículo que debo memorizar? ¿O hay algún error que debo señalar, ¿verdad? Para corregir. Entonces, cuando yo esté leyendo el pasaje, hoy vamos a hacer la práctica en Hechos 17. Vamos a ver, vamos a buscar un ejemplo a seguir. Vamos a buscar un pecado, vamos a buscar una promesa, vamos a buscar alguna oración, vamos a buscar un mandato, una orden, vamos a buscar alguna condición que debo alcanzar, vamos a buscar algún versículo que debo memorizar. Estos que trastornan al mundo, ¿verdad? Han venido hasta acá. Ese es muy bonito. ¿Hay algún error que yo debo señalar, verdad? Que, y ahí vemos, ¿verdad? En los siguientes versículos, ¿qué fueron los que hicieron los judíos? Los judíos de Berea, abrir la Biblia y con el mensaje de Pablo ver si estas cosas eran así. Y estos judíos no lo hicieron, ¿verdad? Entonces, esa es una gran diferencia, ¿verdad? Que nos va a ayudar a nosotros a poder señalar un error y poder corregir también, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy a Hechos 17, ¿verdad? Hacerle las preguntas estas al texto y sacar las preguntas que debo hacer. Y estas preguntas están ahí, ¿verdad? En el libro de Howard Hendricks. Ahora, en el ejemplo de aplicación, vamos a hacer los grupos y nos vamos a dividir, ¿verdad? Y las preguntas específicas de Hechos 17 del 1 al 10 y vamos a contestarlas por grupo y después enviar las preguntas contestadas. La página es diferente, ¿verdad? Pero ahí, ¿verdad? Ahorita se los voy a mandar al chat y estas son las preguntas que vamos a ver. Nos vamos a dividir, nos vamos a volver a leer el texto, Hechos 17 del 1 al 10 y vamos a ver cuál es el principio bíblico, y ustedes lo apuntan ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto original de las personas? ¿Quién estaba escribiendo? ¿A quién estaba escribiendo? ¿En qué momento, verdad? En el inicio en tal lugar, ¿verdad? La predicación del evangelio en tal lugar. Entonces, ahora van a contestar ustedes cuál es su contexto actual y de qué forma ustedes están en una forma similar o no de ese contexto en que Pablo llevó el mensaje, ¿verdad? Algunos van a decir, sí, yo estoy yendo a misiones. Algunos dicen, sí, nuestra iglesia está iniciando. Entonces, ese es el contexto similar, ¿verdad? En que nos encontramos. Y después hacerle las preguntas que salen ahí. Y después las preguntas que debo hacer. Vamos a agarrar versículo por versículo y vamos a ir viendo que este versículo, ¿qué debo hacer yo según este versículo? Puede que sí encuentre o no encuentre, ¿verdad? Pero yo voy a hacerle las preguntas ahí al texto. Y después vamos a comparar a ver las preguntas que cada quien de los otros grupos encuentre y vamos a comparar ahí cada uno. Bueno, ahora permítame aquí. Vamos a hacer los grupos. Preguntas, ¿hay algunas preguntas hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas, vamos entonces a hacer los grupos y ahí nos vamos a dividir. Tenemos 20 minutos. Tenemos 20 minutos ahí para contestar ahí en los grupos estas preguntas. Y si hay preguntas, ahorita lo pueden hacer.
Pastor, Diga, hermano. eh, todas estas preguntas generales aparecerán en el Ajá. texto o algunos no. Correcto, muy bien, hermana. Hay algunas que sí van a aparecer y y ¿qué pasa si no hay si no hay ninguna promesa en este pasaje? Tranquilos, no hay promesa, no hay promesa, ¿verdad? Pero yo voy a leer todo y voy a ir buscando, ¿verdad? Voy a ir buscando. Pueden hacerlo de la siguiente forma. Vamos a leer todo el pasaje y vamos a buscar los ejemplos. Ejemplos que dice la Biblia que yo debo hacer. Esto y esto. Ah, encontré estos ejemplos. Vamos a ver si hay algún pecado. Encontrar pecado. Ah, este pecado. El hecho de eh, estar con celos o estar ahí según el pasaje ahí. Entonces, si encuentro uno, bueno, lo señalo. Si no encuentro, listo, pasamos al siguiente, ¿verdad? Pueden hacerlo al revés, ¿verdad? Buscan el versículo y dicen, en este versículo hay, hay ejemplo, pecado, promesa. Hay un mandato. Entonces escriben ahí. Tal versículo hay un mandato. Ahora el siguiente versículo, tal y tal. En este versículo hay algún pecado. Listo. Entonces ahí lo van buscando, ¿verdad? Pero ustedes manejan ahí la forma. ¿Cómo lo hacen versículo por versículo y buscar cada uno? ¿O lo hacen, leen todo y buscan los ejemplos, y leen todo y buscan el pecado, leen todo y buscan la promesa? Pero ahí, cualquiera de las dos formas, ahí aplica bien. ¿Se entendió, hermano? Listo. Ahorita entonces les envío al chat, los envío a los grupos y nos vemos en 20 minutos. Le di stop. Buenas, hermanos. Listo. Vamos entonces a volver a nuestras... Vamos a volver entonces a nuestras tareas y vamos a compartir. A ver, aquí. ¿Cuál es el principio bíblico que ustedes tienen? Esa fue la clase anterior, ¿verdad? Principio bíblico. ¿Quién me menciona alguno? De Hechos 17. ¿Cuál es la frase que ustedes dicen? Esta frase es la que aplica para todas las personas en todo lugar con respecto a este tema. Bueno, en nuestro caso sería la predicación del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Una forma breve, ¿va? Correcto. Así. Otra forma sería cómo, cómo predicar el evangelio en diferente contexto. O sea, en un contexto de misiones, cómo iniciar una iglesia, estrategia para iniciar una iglesia. Ahí, cómo predicar el evangelio, y ahí lo mencionamos, ¿verdad? Entonces, esa puede ser una. Muy bien, hermano. Ahora la siguiente pregunta. ¿Cuál era el contexto original de los oyentes?
¿Qué tienen ustedes ahí? Que las bases y los fundamentos que ellos tenían estaban erróneas. Ujú. Correcto. Ellos solo conocían a una parte, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo fue a predicarles, ellos dijeron, ah, hay diferente. Y también la recepción del mensaje, ¿verdad? Para algunos lo recibieron bien y otros rechazaron el mensaje. Ujú. Ahora la otra pregunta, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es su contexto actual y cómo, en qué parte están ustedes, ¿verdad? Similar a esta. Esta es la parte como complicada de la aplicación, porque usted tiene que ver cuál es el contexto en que fue escrito el pasaje y si usted está en un contexto similar, entonces allí le va a hablar a usted. Digamos, en este caso, ¿verdad? Bueno, alguien tiene ahí, escribió algo al respecto. ¿Cuál es su contexto Pastor, y en qué forma es similar? Dígame, hermano José. el contexto de estas personas era que desconocían ciertas partes, ¿va? Ahora el contexto Ujú, de hoy es que la gente ya conoce todo el evangelio, la ujú, mayoría de gente ya conoce todo el evangelio. Ahora, ¿cómo le ajá. hacemos para que estas personas crean unos? Para que crean todos prácticamente, pues si hoy sigue el rechazo, siempre sigue de parte de las personas. Correcto. Y a ellos tenemos que mostrarles, ¿verdad? Mostrarles cuando hablamos, cuando enseñamos, cuando predicamos, que va a haber una consecuencia también por nuestras acciones, ¿verdad? Una consecuencia por nuestras acciones. Entonces allí ellos van a decidir si obedecen o rechazan, ¿verdad? Entonces, pero uno tiene que mostrarle, ¿verdad? Cuáles son los dos destinos. Entonces, y eso es lo que hizo Pablo. Entonces, nosotros estamos en esa parte. Nuestro deber es predicar y ya la reacción al evangelio, eso ya depende de Dios, ¿verdad? Si ellos dicen, vamos, sí, queremos creer, estamos más interesados, o otros dicen, no, esto no es para mí, predíquele a los jóvenes, a los niños, enséñele, pero a mí no me venga con estos cuentos, yo no estoy interesado en eso. ¿Y saben? Pero usted ya está libre de que ellos vayan con la excusa, nadie me predicó. Usted ya salió de su responsabilidad y si el mensaje fue claro, así como Pablo, ¿verdad? Digamos, en eso podemos estar nosotros, ¿no? Mi deber es, como Pablo, predicar un mensaje correcto. Y la reacción, eso ya dejamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando damos nosotros unos cursos de evangelismo, decimos, ¿verdad? Que hay una estadística en Estados Unidos que para que una persona crean que Jesús es el Hijo de Dios y perdone sus pecados, pida perdón por sus pecados, tienen que pasar eh, 3.5 personas que le hayan predicado. Ajá. Entonces, digamos, a la primera vez no creen, segunda vez no creen, tercera vez no creen, y hasta el punto 5 ahí ellos dicen o entienden ya, esa es la estadística general, ¿verdad? Pero aquí en Honduras es diferente, ¿verdad? No sé cómo estará la estadística, si dos personas o a la primera persona ya creen, o dos personas ya creen, o tres, o son más duros. Creo que en Estados Unidos es que son más duros un poquito. Pero aquí la gente por lo menos nos escucha. Pastor, Diga. pero también tiene que ver cuánto, cuántas ataduras puede tener una persona, cuán metida está la persona en tantas situaciones difíciles que eso le impide, esas ataduras le impiden a esta persona tomar una decisión por Cristo. Ujú, Y hay personas que realmente no tienen mucho, ¿verdad? Y yo lo hablo por mí mismo, porque cuando yo llegué a Cristo, que el Señor me llamó, era un poquitito más allá de adolescente, ¿verdad? Ya un joven ahí, entre adolescente y joven. Entonces, fue algo lindo porque el Señor me llama cuando yo no había experimentado cosas desagradables del mundo. Entonces, ujú, el Señor tiene eso también, ¿verdad? Que cuando
que cuando pone la mirada en alguien, el apóstol Pablo, por ejemplo, dice que Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y hizo tantas cosas. Pero cuando el Señor le dijo, papayito, te ocupo, no anduvo ahí con tanto, ¿verdad? Ahí fue un solo toque y ahí nomás el Señor lo llamó y ya lo vemos aquí, ¿verdad? En Hechos 17, hablándole a los judíos de la verdad del Evangelio, ¿verdad? Que es lo que nosotros, le decía a la hermana Carmelina, estamos llamados a hacer, predicar el Evangelio, ¿verdad? Eso, a predicar la verdad absoluta de Cristo y nada más. Correcto. Y eso es, hermano, esa es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y nosotros, y el punto con la estadística que les mencionaba es que nosotros no sabemos cuántas personas ya le predicaron a esa persona que está escuchando. No sabemos si somos el punto 5 que hace falta ya. O no sabemos si somos el primero, somos el segundo, somos el tercero. Y que, bueno, el Evangelio ya fue compartido. Ya nosotros ya les eh, dijimos el mensaje claro. Para ahora ya depende de ellos, ¿verdad? Y como menciona la Biblia, ¿verdad? Uno riega y otro siembra y otro es que cosecha, ¿verdad? Entonces, al final, nosotros, nuestro deber es predicar el Evangelio. Y no sabemos si esa persona va ya el Espíritu Santo ya hizo todo y solo estaba esperando que nosotros llegáramos. Entonces, en ese contexto también está Pablo. Pablo está predicando y él, su deber es eso, predicar. Y la respuesta ya queda ahí. Esa es la aplicación, ¿verdad, pastor? Predicar el evangelio. Correcto, ya nos fuimos hasta el final, ¿verdad? Nuestro deber es predicar un evangelio sencillo y que las personas lo puedan entender y que ellos puedan arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Entonces, confiar en eso, que ellos, que el mensaje esté claro y que el mensaje ellos lo puedan entender, que solamente Jesús es el Hijo de Dios y solo en Él podemos encontrar, ¿verdad?, el perdón de nuestros pecados y solo Él nos puede dar la entrada al cielo. Entonces, ahí está. Entonces, ese es el mensaje que tenemos que compartir con la gente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la siguiente. Y ahí el contexto, en qué forma es igual uno al otro. Entonces, ahí lo explicamos, ¿verdad? De estas preguntas generales, ¿verdad? ¿Cuál encontraron algún ejemplo? Eh, sí, pastor, mira el ejemplo que encontramos en estos hombres, ¿verdad? La valentía que estos hombres tenían de ir y Ujú, pararse enfrente de una sinagoga donde no conocían nada de Jesús. correcto. Creo que el ejemplo que el apóstol Pablo nos da, no solamente en este versículo, el apóstol Pablo nos da una cátedra completa en todas sus cartas de cómo él puso en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo y cómo él habló abiertamente una palabra limpia, una palabra pura, no adulterada. No vemos al apóstol Pablo en algún momento hablando cosas huecas. Ujú, Simplemente se limitó a hablar lo que el Señor le había dicho que hablara y es algo maravilloso. El ejemplo de estos dos varones, ¿verdad? La valentía, cómo ellos dieron todo por el Señor y creo que ese es el llamado y el ejemplo que nosotros tenemos de ellos. ujú. Excelente, excelente, hermano David. Bueno, ¿hay algún pecado que debemos evitar? El ejemplo de Pablo, ¿verdad? ¿Algún pecado que debemos evitar? ¿Encontramos algún pecado ahí en todo el pasaje? No Sí, encontramos, perdón, hermanos, perdón, no encontramos meramente nosotros con la hermana Carmelina un pecado de parte del apóstol Pablo, Ajá, pero sí encontramos un pecado que dice que los que estaban ahí en la sinagoga entraron ahí en una cuestión de celos, sí. ¿verdad? Y es un celo enfermizo porque luego dice que fueron y buscaron gente malvada para que pudieran ir y agarrar a los hermanos se habían convertido, los que se fueron con el apóstol Pablo porque habían creído al Evangelio. Ujú, Entonces vemos ahí un tipo de celo, porque hay celos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice, el celo por tu casa me consume, era un celo santo por la ujú. casa del Señor. Pero aquí vemos un celo enfermizo, que ya están involucrando violencia, que ya están involucrando cosas ya más allá de lo que el Señor demanda. Entonces eso encontramos nosotros. Correcto, muy bien. Hermano David, creo que iba a mencionar algo.
Sí, era eso, ¿verdad? De lo de Jasón, ¿verdad? Ah, no, aparte de los Jasón de lo bueno, pero es otra, que imitar lo bueno, ¿verdad? De él, que colaboró Ujú, con ellos económicamente, no los abandonó, ¿verdad? Sino correcto. que fue, entonces esas cosas son buenas de imitar. Y lo que el hermano decía, va, que lo malo que no debemos hacer es la envidia, ellos tienen envidia, hacerlo. Ujú, Entonces, esas cosas hay que evitarlas. Solamente eso pasó. correcto, muy bien. ¿Y de dónde venía la envidia? Bueno, alguien que tenía un ministerio, o en el caso de Pablo, él iba a predicar y un montón de gente se creyó. O sea, nunca se había llenado tanto la sinagoga hasta que Pablo llegó. Entonces, ¿qué hizo la gente? No, hombre, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué es esto? Y allí tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que si nosotros predicamos correctamente la palabra de Dios, la gente o va a creer o va a negar. Listo. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a esto. Y si nosotros predicamos correctamente y enseñamos correctamente, la gente va a crecer, va a venir a la iglesia y va a continuar. ¿Y por qué? Porque, es que yo tengo un buen ministerio. Por mí hacen todas las cosas. Gracias a mí, esta iglesia ha crecido. No, es gracias a Dios. Es la obra de Dios. No es por mí, no es por usted, es la obra de Dios. Entonces, ya sea que esté yo al frente o que esté alguien más al frente, la obra es de Dios y va a continuar. O si no, se va a morir conmigo. Ese fue cuando estaban, metieron a la cárcel, ¿verdad? A Pedro. Y dice, no, eh, estaba pensando, estaba recordando el nombre, ¿verdad? La persona que dijo, ¿verdad? Bueno, si esto es de Dios, no, ustedes no lo van a poder parar. Pero si es de hombre, se va a deshacer. Y ahí, ¿verdad? Nosotros no somos indispensables, no somos eternos, pero tenemos que estar preparando más bien ya a quién va a quedar en lugar de nosotros. Nosotros, o como les mencioné, no vamos a ser eternos. Tenemos que estar delegando ya a alguien que vaya a Gamaliel, ocupar nuestro lugar. pastor, perdón, Gamaliel, Gamaliel. que dijo eso. Correcto, gracias, hermano. Entonces, y les dice a los demás, ¿verdad? No nos encontremos peleando en contra de Dios. Entonces, ubiquémonos y bueno, miremos esto. Entonces, ahí más bien Pedro dijo, bueno, qué bueno, gracias a Dios que somos dignos, ¿verdad? De que nos metan ahí a la cárcel. Pero tener en cuenta esto. Si es la obra de Dios, va a continuar. Pero si es obra de hombre, mía y por mis propios esfuerzos, se va a venir para abajo. Si yo no estoy, se va a venir para abajo. Y así está, ¿verdad? Entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Uno, bueno, tiene que pensar en el tiempo que a mí me toca, voy a hacerlo bien. El tiempo que Dios me da, lo voy a invertir bien. Pero ¿saben por quién sí me va a pedir cuentas Dios? Por mi familia. Hijo, aquí está mi esposa escuchando. Por ellos me va a pedir cuenta Dios. Al pastor no le va a pedir cuentas. Pastor, ¿qué hiciste por la esposa de hermano Darío? ¿Qué hiciste por los hijos del hermano Darío? A mí me va a pedir cuentas. Y después, Pablo, la recomendación es, cuiden de sus pastores porque ellos velan de ustedes como aquellos que tienen que dar cuentas. Pero, ¿quién es el que tiene que dar cuentas? El jefe del hogar. En el caso ya de los hermanos, cuando tengamos más edad, ¿qué influencia nosotros tuvimos con nuestros nietos también? Listo. ¿Qué hicimos con los que discipulamos? ¿Qué hicimos con los que dimos clases? Ahí va a llegar nuestro círculo de influencia y donde que Dios nos puede pedir, ¿verdad? Cuentas por nuestra familia. Listo. Y tal vez por los otros que tuvimos tal vez alguna influencia, ¿verdad? Pero la obra es de Dios. Listo. Independientemente que esté yo o no esté yo, ¿verdad? Entonces, ánimo, ánimo. Por eso tenemos que pensar siempre, no vamos a ser eternos. Y si Dios permite, ya mañana nos lleva, ¿verdad? ¿Y qué estuvimos haciendo, ¿verdad? ¿Para quién estuvimos ahorrando tanto dinero o invirtiendo tanto, ¿verdad? En las cosas y todo?
Listo, ahí va a pasar, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a hacer por Dios? ¿Qué vamos a hacer para Dios? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta ahí, ¿verdad? Y no ser celoso, ¿verdad? Bueno, va a venir alguien nuevo a la iglesia y ¡boom! Sus dones van a florecer, sus talentos van a surgir y tal vez él va a manejar la iglesia de diferentes formas, va a enseñar mejor que nosotros. Qué bueno, listo. Ahí vamos ahí. Estamos apuntando para el mismo lugar, entonces gracias a Dios, ¿verdad? No, pero yo tanto que le invertí, tanto tiempo que le metí a la iglesia y no me reconocen nada. Listo, chao, ¿verdad? Entonces no es mi obra, no es mi tarea, ¿verdad? Y allí, ay, he querido meter, ¿verdad? Ahí, pero me muerdo la boca porque me tocó hablar de Elías, el desánimo de Elías, entonces, y yo tengo toda información aquí y quiero, no, pero no no nos vamos a salir ahí, ¿verdad? Pero analicemos y leamos bien. Muy bonita esa parte. Bueno, Pastor, dígame. solo una Eh, cosita para que avancemos. ujú, Eh, la situación es que nosotros, hermanos, ujú, nos encontramos algunas veces en el ministerio con hermanos que tienen celos ministeriales y eso yo creo que es una de las cosas que siempre se da, no en todas las congregaciones, pero siempre se da. ujú, Y también se da, hermano, ese tipo de situaciones cuando hay una mayor preparación, ¿verdad? Y se da también cuando uno tiene una relación tan personal con el Señor, que el Señor lo usa bastante a uno para su obra. Y entonces hay hermanos que entran en celo, y yo creo que esto fue lo que pasó aquí con estos judíos, ujú. que tenían ese tipo de celo enfermizo, Sí. ¿verdad? Yo conozco un hermano que estuvo sirviendo en una iglesia de Ebenezer, de ahí de Villanueva, bautista, 100% bautista, pero por las circunstancias de la vida él tuvo que moverse. Y la Ujú, iglesia que tenía más cercana para congregarse era la iglesia de Benecer y sirvió ahí por mucho tiempo. Pero después comenzó a experimentar ahí unos problemas serios, serios de celos ministeriales y eso hay que tener mucho cuidado porque donde sea que vayamos nosotros tenemos que manejar bien claro y tenerlo bien claro en nuestras mentes y en nuestros corazones que nosotros solo somos servidores, nosotros no somos dueños de la iglesia. Nosotros no tenemos autoridad como para hacer este tipo de cosas que van, en vez de acelerar el crecimiento, lo van a detener. Y por eso también el Señor va a llamar a cuentas a aquellos que estuvieron interfiriendo en la obra del Señor, ¿verdad? Nada más eso. sí. Y muy bien, gracias, hermano. ¿Y cuándo sí podemos interferir? Cuando están enseñando mala doctrina. Ahí sí es responsable de nosotros decir, mira, hermano, esta, qué es lo que dice tal pasaje, o tal vez agarrarlo aparte, ¿verdad? Tal vez agarrarlo aparte y todo, o enseñar, cuando la persona baje, bueno, pedirle al pastor o hablar con el pastor, hermano, mire tal y tal versículo, el hermano no lo utilizó bien, o le hizo falta agregar, entonces ahí cambia todo lo demás. Entonces, ahí tenemos que actuar nosotros, ¿verdad? Pero si él está predicando bien, está haciendo las cosas bien y todo, listo. Vamos, todos vamos empujando la misma carreta, dirían ahí en el pueblo, ¿verdad? Entonces, bueno, preguntas, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ya la siguiente, ¿verdad? Las preguntas específicas. ¿Encontraron alguna? ¿Qué debo hacer? Después de haber estudiado este pasaje, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que Dios me llama a mí que yo tengo que hacer? Una o dos. Yo creo, pastor, que como dice el pastor Edín, lo que yo debo de hacer es pues imitar el ejemplo de estos hombres, ¿verdad? De Pablo y de Silas. A veces pues tenemos temor cuando miramos tal vez a un grupo de jóvenes que tal vez conocemos que son bandidos o que usan droga, pues con toda confianza
y determinación, sabiendo de que Dios nos respalda, predicarles y compartirles el evangelio. Sí. Y cuando, como le mencionaba, ¿verdad? Cuando nosotros, eh, una de las partes de las charlas de evangelismo es eso, orando por valor, ¿verdad? Orando por valor. Pero es muy diferente, hermano, mire, hay dos personas, pero uno anda tatuado. Yo voy, vaya usted a predicar y yo voy a orar por usted para que Dios lo cuide. No, ¿verdad? Orar por valores, bueno, hermano, ya estamos aquí, vamos los dos a predicarle, ¿verdad? O por lo menos le saludamos y le decimos, mire, hermano, le dejamos aquí este folletito que habla acerca de Dios y cómo usted puede poner su confianza en Dios y pedirle perdón de sus pecados. Listo. Ya, O a la sí, hora, sí, perdón, hay de que respuesta. nos mande la convención a abrir un ministerio. La vez pasada, yo en lo personal sentí vergüenza porque unos misioneros de México vinieron a pastorear a una iglesia a La Mosquitia, porque creo yo que ninguno de nosotros tuvo el valor de poder dejar la comodidad y dejar todo aquí en nuestra ciudad por ir a predicar allá. Ellos sí tuvieron el valor de dejar todo en México. Ujú. Y uno no, ¿verdad? Por el contexto. Pero, y ahí hay otra cosa para considerar, ¿verdad? Bueno, aquí estamos llamados nosotros, estamos llamados a ser misioneros y ir y plantar nuevas iglesias, o estamos llamados a, como Jasón, él se quedó ahí y él tuvo que hacerle frente, ¿verdad? Después Pablo mandaba cartas, después venía en el segundo viaje misionero y todo a ver cómo estábamos y todo, pero cada uno entender cuál es la responsabilidad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que Dios nos ha dado y en qué nos tiene, ¿verdad? Y continuaré y continuar en esa parte. Muy bien. ¿Algo más, hermanos? ¿Alguna otra, algún otro qué debo hacer que encuentren por ahí? Este, Pastor, Dígame. de otro enfoque, con lo que él decía, es el apóstol Pablo predicaba conforme a las escrituras, ¿va? Sí, Entonces, así es. de hoy en día, ¿qué debo de hacer en estos tiempos donde hay mala enseñanza, ¿va? Doctrinas erróneas, doctrinas de demonios, doctrinas donde cual el evangelio es la prosperidad, que el Señor me reveló. Entonces yo creo que, ¿qué debemos de hacer? Pues predicar la sana doctrina del evangelio de Cristo, ¿verdad? Imagínense que, bueno, aquí donde estoy ahorita, eh, a los católicos están ahí arriba Ujú, y pues yo tenía la escuela dominicana en la mañana porque eran pocos que llegaban y la cambié para la tarde, ¿va? ujú, Entonces, y ahora pues ya están llegando más, ¿verdad? ujú. Están congregándose, o sea, resultó bien. Pero ¿qué están haciendo ellos? No, ya también cambiaron, ya. Entonces, es lo que le digo, entonces uno con más que tiene la verdad, que tiene la sana doctrina, pues debe de ser fiel a esa exposición de la palabra, porque a veces estas personas, pues lo que hacen es jalar a estas personas al erróneo, a enseñanzas equívocas, ¿verdad? Sí, Entonces, eso yo creo que es lo que debemos de considerar, ¿verdad? A ujú, enseñar la sana doctrina. correcto. Ese es nuestro llamado para sacar a las personas del error y que ellos puedan, ¿verdad? Y el deseo de Dios es, hermano, Dios no ha regresado porque Dios tiene paciencia para con nosotros. Vamos a terminar con ese versículo en segunda de Pedro. Déjeme ver. Dios es paciente. Está en segunda de Pedro 3:9.
Segunda de Pedro 3:9. ¿Qué dice Segunda de Pedro 3:9? Dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por quién es paciente Dios? Conmigo. Dios no retarda la promesa. O sea, en el tiempo de Dios, estamos todavía en el plan de Dios, ¿verdad? Pero algunos dicen, Dios ya no va a venir, entonces puedo vivir mi vida como quiera. Pero ese es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque todavía nos falta evangelizar a alguien. Todavía nos falta compartir el evangelio con un compañero, compartir el evangelio con un vecino, compartir el evangelio con un hermano ahí. Y, y el deseo de Dios es ese, que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos se van a convertir, tal vez no, pero algunos sí. Entonces, por amor a ellos, yo tengo que ir y todavía Jesús no ha regresado, porque tiene paciencia, porque yo no he terminado la obra todavía. Yo no he terminado todo lo que tengo que hacer. Así que, hermanos, vamos a terminar orando y ya solo quedamos a la espera de la fecha para el examen. Son 20 puntos, recuerden ahí. Asistencia, otros 10 puntos creo, y después lo otro en tareas y demás. Entonces, listo, hermanos. Eh, Cualquier cosa, ahí vamos a estar a la orden, vamos a orar y después vamos a dar las indicaciones últimas ya pendientes del examen. Oramos. Gracias Dios por ese día, gracias Dios por la vida de mis hermanos, gracias Dios por la oportunidad que nos has dado de poder compartir Dios este tiempo, de poder crecer Dios en el conocimiento de tu palabra. Y te pedimos Dios que cada uno de nosotros Dios pueda seguir Dios y aprovechar Dios la enseñanza Dios que tú nos has dado, que podamos Dios seguir creciendo Dios como alumnos, seguir creciendo Dios en el conocimiento Dios también Dios, y que podamos Dios ponerlo en práctica para nuestra vida y ponerlo en práctica también Dios con las personas que están a nuestro alrededor. Tal vez para algunos va a ser muy difícil poner en práctica el método inductivo, pero hemos practicado, hemos hecho, Dios, algunas tareas y demás, Dios, y va a quedar, Dios, va a quedar ahí el recuerdo, el conocimiento, Dios, y cuando tú nos permitas que podamos, Dios, aplicar y volver, tengo que hacerle las preguntas a este texto, tengo que ver qué significa esto, buscar ahí los recursos, diccionarios, buscar recursos de mapa, buscar recursos de demás, Dios, y que eso sea también algo que podamos, que haya despertado Dios esta clase y que también Dios no podamos Dios entender Dios que la primera aplicación que tenemos que hacer de un pasaje es para nosotros, es aplicarlo a nuestra vida y que eso también Dios seas tú quien nos enseñe Dios a cómo poder enseñárselo a otras personas para que también lo apliquen en su vida. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por el seminario, por la bendición que es y que nos permite hacer estas conexiones con mis hermanos, Dios, y que cada uno, Dios, pueda en su contexto, Dios, poner en práctica lo que hemos aprendido y seguir creciendo como alumnos, Dios, en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, sus ministerios, en sus tareas, Dios, en sus trabajos, que tú les ayudes y les sigas, Dios, permitiendo, Dios, que sean de bendición a muchas personas, y que ellos, Dios, puedan compartir con muchas personas más, Dios, acerca de ti. Gracias, Dios. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Perfecto. Algo antes, hermano. La foto. El hermano Tulio, no lo tenemos, pero ahí lo podemos agregar. La foto 1, 2 y 3. Perfecto.
Bueno, preguntas, comentarios o dudas. Bueno, esta tarea sería para entregar en la próxima clase y si Dios lo permite, vamos a estar ahí conectándonos. Si no hacemos la práctica, la próxima clase, entonces yo les digo para ver el examen en la siguiente, ¿verdad? Pero ahí vamos a estar en esta parte ya casi finalizando. Preguntas. Pastor, ¿cree que me puede reenviar su dirección de correo? Que es que la computadora se Sí, me formateó y no puedo, tengo que volver y no tengo su dirección porque no, el correo se me deshabilitó. Por favor, hermano. sí, perfecto, hermano. Ahorita terminemos la clase, le envío ahí la dirección. Excelente. Bueno, si no hay algo más, hermanos, un gusto, Dios les bendiga. Ahí vamos a subir el videíto ahí más tarde, o si no, mañana. Y ahí estamos en comunicación para las demás asignaciones también. Perfecto, hermanos. Dios les Dios les bendiga. bendiga. Feliz noche. Estamos en contacto. Yo les bendiga. Un placer. Bendiciones Dios para les- todos. Feliz noche. Amén. Nos vemos. Buenas noches. Dios les bendiga. Bye. No, no te lo puse encima solo, sino que te lo hice